La última conferencia de este curso, y como ya hemos explicado, no sé, lo vuelvo a decir por si hay alguno que ha entrado después, el nuevo curso será con un formato diferente, y para eso hemos pasado por ahí una tablilla para que apuntáis el correo, porque serán unas clases más tradicionales, por así decirlo, es decir, unas clases como si fueran clases en la universidad. Por lo tanto, lo que sí quiere el profesor es saber más o menos las personas que se van a ir apuntando para irles mandando el material didáctico que sea preciso, En vez de ser cada mes, serán cada 15 días. Por lo tanto, vamos a salir de aquí sabiendo mucho más de lo que nos han hecho saber o bien en las universidades o en los institutos, que algunas veces es muy poco. En ese sentido, pues nada más agradecer a José Luis Garroz que haya dado todo este curso y dos cursos anteriores más, su dedicación, que haya coordinado estas charlas de historia contemporánea. Además, ya sabéis que él es arabista y también ha dado alguna charla sobre Oriente Medio. Y esperemos que el nuevo curso, pues en fin, cuente también con la aceptación que ha tenido estos dos anteriores. Y en esa idea, José Luis, reiteramos las gracias. Además, es un socio de honor también. Nada más que entró no solamente a trabajar, sino que se hizo socio también. Es paradójico, yo no sé cómo establecer, cuál sería la palabra más apropiada, que hoy que se da una moción de censura que no sabemos el resultado que va a hacer, hemos estado ahí viendo un poquito cómo se movía, pues vayamos a hablar de las brigadas internacionales. De verdad, algo tan importante en aquel momento histórico, tan importante, que hubiera sido cambiar la historia de nuestro país con la República, y en cambio, pues las fuerzas fascistas impidieron que aquella primavera floreciera. En ese sentido, yo no tengo más que decir y paso la palabra a José Luis Garroz. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como decía Teresa, hoy es la última aula de historia, lo que no te han contado. Para mí ha sido un privilegio y un honor coordinar estas aulas que hoy terminan, pero también ilusionado por el nuevo proyecto que está en marcha. Todo para que se conozca realmente la historia de la Segunda República Española de 1931 a 1939 y no la que se ha venido contando y la que se sigue contando, desgraciadamente, ¿no? Y voy a pasar ya a lo que es la conferencia de hoy. No es coincidencia que la última conferencia de estas aulas las dedique a las brigadas internacionales, porque si creo que alguien merece el respeto, merece el homenaje y merece la admiración de todos los españoles, son esta gente que dejaron sus países, que dejaron sus vidas y que muchos la dejaron aquí en las tierras de España. Es por eso que quería terminar esta aula más que con una conferencia, con un homenaje a todas estas mujeres y hombres que vinieron un día a luchar por la libertad en España. El motivo de que se crearan las brigadas internacionales fue de alguna manera paliar la ayuda que estaba recibiendo Franco claramente por parte de los poderes fascistas, Hitler, Mussolini, el portugués Salazar. Pues como todos sabéis, realmente Stalin o la Internacional Comunista, hasta que no vio que la intervención en ayuda, la intervención extranjera en ayuda de Franco era cada vez mayor, no se decidió a darle también el paso de ayuda. Hay discrepancias en cuanto a la fecha en la que se idea la creación de estas brigadas, pero ya hay prácticamente coincidencia en que fue el 18 de septiembre de 1936, en una reunión de la ejecutiva de la Comité, también sabéis que es la Internacional Comunista, en donde en el acta que se documenta esta reunión se lee en el artículo 7: se establece proceder al reclutamiento de voluntarios que tengan experiencia militar para ser enviados a España entre los obreros de todos los países. El reclutamiento y organización de lo que serían las brigadas comenzó prácticamente al mes siguiente, es decir, en octubre del 36. Si bien ya antes, en julio de ese mismo año,
Maurice Thoré y André Marty, que eran altos dirigentes del Partido Comunista francés, en un meeting que dieron en el velódromo de París, el 15 de julio del 36, ya pidieron ayuda a todos los obreros de Europa para España. Tenemos que recordar que hubo muchísimas dificultades en el reclutamiento, por un lado porque en muchos países estaba prohibido explícitamente que sus ciudadanos se alistaran en un ejército que no fuera el del país. Y porque además en febrero del año 37 el nefasto Comité de No Intervención prohibió el reclutamiento de voluntarios para luchar en España. Claro, realmente esto a Alemania e Italia no les incumbía porque ellos eran directamente tropas regulares, tanto italianas como alemanas, es decir, no eran voluntarios, ¿no? Y también hay que mencionar que no todos los extranjeros que combatieron a favor de la República estaban integrados en las brigadas internacionales. Como todos sabéis, cuando estalló el golpe, había preparada una Olimpiada en Barcelona, la Olimpiada Popular, que se organizó como réplica a la Olimpiada normal que se iba a celebrar en Alemania. Y de los atletas que venían a participar en esta Olimpiada hubo muchos que inmediatamente se incorporaron a luchar por la República. Tuvieron intervención, por ejemplo, en parar el golpe en Barcelona, pero también en Madrid. Algunos de los que entonces empezaron, por ejemplo, hubo 11 refugiados alemanes que eran judíos, que formaron el grupo Talma. Luego una centuria de igual nombre, que fue creada por Hans Beinle, que murió además luchando en la batalla de Madrid, con 60 hombres, y que se unió a un batallón del PSU que era el 19 de julio. Otro grupo de italianos, polacos, belgas, franceses crearon la centuria Gaston Susi. En general se estiman 5.000 los extranjeros que subieron al ejército republicano antes de la creación de estas brigadas. Se me olvidaba el caso, que este fue un caso curioso de aquí en Madrid, unos cubanos que estaban residentes en Madrid y se reunían en el hostal La Cubana. Pues esta gente estaba en la calle del Carmen, bien cerquita de aquí. Bueno, pues esta gente, cuando se enteró del golpe que había dado, salieron a la calle, incluso participaron en el asalto al cuartel de la Montaña. Hay que, en contra de lo que han dicho muchos historiadores, como yo digo, franquistas o neofranquistas, incluso algún periodista al que ahora creo que le van a poner calles, plazas, rotondas, etcétera, Chávez Nogales, trataba a los brigadistas como mercenarios, escoria, etcétera. Ninguno de ellos eran de este pelaje, que era al revés, gente que vino sin esperar recibir absolutamente nada a cambio, nada que les pudiera favorecer personalmente. Incluso hay una anécdota, una brigadista, George Sosenko, que se enteró a los 3 meses ya de estar combatiendo que él tenía derecho a un sueldo de 10 pesetas diarias. Entonces, cuando se enteró, escribe en su memoria, dice: yo dije, ¿por qué? Y no podía comprender que me pagaban 10 pesetas al día para luchar por mi propio ideal. Esto nos da una idea del carácter y de lo que había traído a esta gente a combatir en España. Se habla también de que las brigadas internacionales fue una idea de la Internacional Comunista, y es cierto, pero hay que matizar un poco, porque desde el primer momento la Internacional Comunista intentó llegar a acuerdos tanto con la IOS, que era la Internacional Obrera y Socialista, como con la ECSI, que era la Federación Sindical Internacional, que también era de corte socialista, para aunar esfuerzos en la búsqueda de voluntarios para luchar en la guerra. De hecho, en junio del 37, entre el 21 y el 23 de junio, tras el bombardeo de Almería, hubo una reunión en una población francesa en la que por un lado estuvieron Marcel Cachin, Florimond Montet, Fran Dalén, Pedro Checa y Luigi Longo por la Internacional Comunista, y por la Internacional Socialista su presidente, que era Louis Bruckeret, y su secretario Friedrich Adler. Ambos, tanto el presidente como el secretario de la Internacional Socialista, eran partidarios de ayudar en la búsqueda de voluntarios, reclutamiento de voluntarios.
por la presión que ejercieron sobre todo los laboristas británicos y los socialistas de los países escandinavos, los dos fueron obligados a dimitir de sus cargos. ¿Cómo era el viaje a España de esta gente? Pues los que venían de Europa, si leemos las memorias de algunos de ellos, eran verdaderamente unos viajes un poco que nos recuerdan la gente que viene eran pateras, porque tenían que atravesar toda Europa, tenían muchísimos problemas. Hay que tener en cuenta que gran parte de Europa Central o estaba en poder ya de los nazis, o bien de gobiernos que estaban dentro, digamos, eran satélites de la Alemania de Hitler, ¿no? Entonces tenían muchas dificultades, eran detenidos, a veces deportados otra vez a su país de origen, etcétera. Pero generalmente cuando lograban llegar, era a través de los Pirineos, excepto unos pocos que hacían el viaje en buque, un buque que el primero que trajo voluntarios era la ciudad de Barcelona, que partía de Marsella. El primer viaje lo hizo el 9 de octubre del 36 y en este caso llevaba 300 voluntarios, los llevaba a Barcelona. Este buque estuvo haciendo ese viaje durante un tiempo hasta que la primavera del 38 fue hundido por un submarino alemán. A bordo estaban 30 voluntarios, ya de los últimos, ¿no? ¿Cómo fue la acogida que se les dio a los brigadistas en España? Pues no todos fueron albricias, y yo os voy a explicar el porqué. Entre algunos de los republicanos, de los socialistas y sobre todo de los anarquistas, había un claro resquemor a que vinieran estas gentes, porque creían que estaban totalmente dirigidos y controlados por la Unión Soviética, y es decir, por los comunistas, ¿no? De hecho, la FAI controlaba la frontera del Pirineo. La FAI dio orden de que no dejaran pasar a los voluntarios que venían a luchar a España. Hubo un momento en que hasta cerca de 1000 brigadistas, 1000 voluntarios, estuvieron paralizados en la frontera porque los anarquistas no les dejaban entrar en España. La aceptación de la propuesta de la creación de las brigadas internacionales por parte del gobierno republicano se produce tras una entrevista entre Largo Caballero y Luigi Longo, Pierre Robier y Stefan Wieniawski. Esta reunión se celebró el 14 de octubre del 36, que es la fecha que se puede dar como oficial de creación de las brigadas internacionales. Largo Caballero habló con ellos y luego les remitió a que se entrevistaran con Diego Martínez Barrio, que en aquel entonces era el presidente de las Cortes. Pero Largo Caballero, a pesar de que aceptó este ofrecimiento, tenía sus resquemores. Incluso en sus memorias, cuando se refiere a estas brigadas, dijo: algunos extranjeros han propuesto su ayuda y esta ha sido aceptada sin el plazo razonable para verificar su intención, su naturaleza y su pertenencia política. Es de esta manera como se ha llegado a la organización de las brigadas internacionales. Como vemos, todavía tenía cierto temor a que esto se pudiera escapar del control, digamos, del gobierno republicano, y que estuviera controlado por los comunistas, en este caso por el Partido Comunista de España, ¿no? Hay que decir que hubo otros españoles que sí colaboraron mucho en el asentamiento de la brigada. El propio Martínez Barrio, que se encargó de darle material de guerra, víveres, Justo Martínez Amutio, que entonces era gobernador civil de Albacete, y dos generales, dos militares, Fernando Martínez Monge y Carlos Bernal García. Pero incluso entre los propios milicianos había cierto resquemor, ¿no? Aunque en este caso, yo os voy a contar una anécdota que comentaba también en sus memorias, un miliciano palestino, Nayati Sidki,
que hablando con un compañero de Misioneros, este le dijo que como siendo él moro no estaba luchando con Franco, ¿no? Entonces Siki le comentó que esos marroquíes que hoy estaban con los hadistas asesinos ofendían al mundo árabe y ofendían al Islam, y que además habían sido engañados por militares españoles y por sus propios dirigentes, ¿no? Y cita a uno que es Abdel Jalil Torre, que luego fue el embajador de Marruecos en España. Y es cierto que en el reclutamiento de los magrebíes, muchos, la gran mayoría, vinieron por dinero, porque les hacía falta ante sus familias, o por avaricia, por lo que fuera, porque es anecdótico que la gran mayoría de ellos, por eso eran tan buenos combatientes, eran miembros que habían estado en las tropas del Krim, luchando contra los españoles, es decir, tenían experiencia militar, y a estos sí a los que se les puede considerar militares. Este mismo hombre, Sitki, también cuenta que estando en una reunión del Comité Central del Partido Comunista de España, cuando iban a hablar, en un momento de la reunión que iban a hablar de temas militares, le invitaron a que se marchara de la sala. Es decir, le echaron, ¿no? Porque no acababan de confiar en él, en este caso por su ascendencia árabe, ¿no? ¿A dónde vinieron los brigadistas? ¿Dónde se les instaló? Pues para la instalación de los brigadistas se habilitó un campo de entrenamiento en Albacete. Y no fue casual que se eligiera Albacete. Se eligió en primer lugar porque allí estaba la Junta Central de Reclutamiento, pero también porque estaba lo bastante alejada de los frentes más conflictivos o más duros, y a la vez estaba próximo a las costas levantinas. Posteriormente, cuando el número iba aumentando, se distribuyeron por varias poblaciones: La Roda y Tarazona de la Mancha, ambas de Albacete, Villanueva de la Jara de Cuenca y Madriguera de Segovia. Los primeros brigadistas llegaron a España el día 14 de octubre de 1936. El primer comandante de esta base fue Vital Gaiman, conocido seudónimo de Vidal, que ocupó el cargo desde octubre del 36 a julio del 37. Y en ese momento fue destituido acusándole de inmoralidades administrativas, y se le retornó a Francia, de donde él era originario. Y no está tan claro que realmente Gaiman cometiera estas irregularidades, que no es otra que cogió dinero de la caja, ¿no? Lo que sí había hecho es que se había mostrado, él era miembro del Partido Comunista Francés, sí se había mostrado muy crítico con algunas decisiones de Stalin, sobre todo como conoció ya el inicio de las purgas que este estaba haciendo en la Unión Soviética, porque posiblemente, recordemos, el que tomaba las últimas decisiones en las brigadas centrales era André Martí, al que muchos le conocían como el carnicero de Albacete, porque era un hombre extremadamente duro en cuanto a la disciplina, que sí era un estalinista acérrimo, ¿no? Gaiman fue destituido y a finales de 37 se hizo cargo de la base un búlgaro, el búlgaro Carlos Lukanov, como apodo tenía Bielov. En octubre se crea un consejo militar, el 21 de octubre, que digamos era como el cuerpo organizativo del campo de Albacete. Estaba Luigi Longo, que era el que elegía los mandos, estaba Mario Nicoletti, que actuaba como comisario político de la base, y estaba el coronel Vicent, un francés que era el responsable de la instrucción militar. Aunque, insisto, como os he dicho antes, el que tomaba la última decisión en todos era Henri Martí. Otra cosa que también se suele decir, que las brigadas internacionales poco menos que actuaban a su aire, ¿no? Y eso no es cierto. Aunque no estaban subordinadas directamente al gobierno republicano, sí lo estaban en cuanto a operativos y tácticas militares. Amén de que se les obligaba a tener la misma estructura que iban a tener las nuevas milicias que se estaban creando en España para el ejército regular popular que se estaba haciendo, ¿no? Sabéis que tuvo muchísima incidencia, porque fue conocido como Quinto Regimiento, que nunca fue un regimiento de combate. El Quinto Regimiento era simplemente de adiestramiento, es decir, en sus filas, en el cuartel de Franco Rodríguez, lo que hacían era adiestrar
a milicianos para que pudieran entrar en combate con unas mínimas condiciones. Es decir, nunca hubo un quinto regimiento luchando en un frente de batalla, ¿no? Estos, que por cierto, además el quinto regimiento ayudó muchísimo a todo lo que era la instrucción de las brigadas internacionales, ¿no? Por ejemplo, los mandos militares, aunque eran nombrados por la cúpula de las brigadas internacionales, sin embargo, el nombramiento de comandantes y jefes del Estado Mayor lo tenía que autorizar el Estado Mayor del Ejército de la República, es decir, que eran independientes hasta cierto punto, ¿no? Hay que decir que entre los cargos que hubo en la base hubo algún infiltrado que otro, ¿no? Hay un caso muy conocido, fue el de Henri Dupré, que le nombraron jefe de intendencia. Bueno, este individuo era uno de los fundadores de... uno de los fundadores de la Legión Tricolor, que era un grupo fascista francés. De hecho, este individuo, que regresó a Francia en el 38, fue fusilado en 1951 acusado de colaborar con los nazis. En Albacete, como ya digo, es donde recibía estos brigadistas el entrenamiento militar, que tampoco era muy allá, ¿no? Consistía en 5 horas diarias de instrucción, hora y media de instrucción teórica y 1 hora de trabajo político. Es decir, y no estaba mucho tiempo. Bueno, algunos, de hecho, a los pocos días de llegar a Albacete, fueron enviados al frente, ¿no? El número de voluntarios. Esta es otra cifra que se ha discutido mucho, dan cifras en algunos casos muy dispares. Evidentemente, todos los historiadores franquistas o posfranquistas suelen elevar la cifra muchísimo. Para que hagan una idea, de Ricardo de la Sierva y Ramón Salas Larrazábal, cifra en 90.000 los voluntarios, ¿no? Esto se aleja muchísimo de la realidad. La cifra más comúnmente aceptada es la de 35.000, y nunca hubo más de 15.000 a la vez en España. Lefebvre y Skutelsky, en su libro Brigadas Internacionales, Imágenes Perdidas, documentan exactamente a 32.356 brigadistas. En cualquier caso, nunca fue un número que pudiera considerarse como decisivo para el transcurso y el devenir de la guerra, ¿no? La edad eran generalmente jóvenes, una edad media entre los 25 y los 27 años. Había muchos que falseaban su edad porque eran chavales con 16 años, hasta los 18 años no se les admitía, entonces falseaban la documentación para poder alistarse como voluntarios, y muchos lo consiguieron, ¿no? Hasta hombres de edad ya un poco avanzada, como el estadounidense Manuel Rosales, que ya tenía 60 años cuando se alistó, ¿no? En relación a la inscripción política, no todos eran comunistas, que también es algo, digamos, un tópico, semitópico que se suele decir. Sí es cierto que la gran mayoría, aproximadamente en torno al 80%, eran comunistas, pero había también socialistas, había republicanos liberales e incluso había anarquistas, ¿no? Y en cuanto al extracto social, esta es otra de los tópicos o leyendas que se viene circulando con las brigadas. Cierto que le da un aire muy romántico, decir, bueno, pues que casi todos eran intelectuales, escritores, poetas, no. Digamos que el 95% de los que vinieron eran obreros, es decir, gente de la clase trabajadora, que evidentemente tenían, no ya solo eran luchadores antifascistas, sino que tenían el sentimiento de clase, el sentimiento de lo que venían a ayudar a un pueblo, venían a ayudar a las clases más desfavorecidas, ¿no? Y en cuanto a su presencia, pues está documentado que vinieron hasta de 53 países. De Europa, pues destacan, vinieron 3.000 alemanes, entre 3.000 y 3.500 italianos, 2.000 británicos, 9.000 franceses, fue el contingente más numeroso. De Estados Unidos vinieron unos 2.600, hubo 1.200 soviéticos, y luego vinieron de algunos lugares que pueden chocar. Primero hay que decir que cuando se habla, por ejemplo, de la intervención de árabes en la guerra civil española, nada más que se habla de los moros, entre comillas, de Franco, ¿no? Pues también hubo árabes y musulmanes ayudando a la República. Por ejemplo, hubo 493 argelinos, de los que murieron 161.
unos 200 marroquíes, otro número similar de palestinos. De América, prácticamente de toda Hispanoamérica vinieron, sobre todo de México, de Cuba, y vinieron muchos, pero también vinieron de Argentina, de Chile, hasta de China. De China vinieron 100 voluntarios. Y es importante resaltar que dentro de las brigadas internacionales se ha constatado que había 7.000 judíos, que sobre todo vinieron porque ya estaban siendo perseguidos, tanto en Alemania como en Polonia, en varios países de Europa Central, y fue una manera también de luchar contra el fascismo que tenían sus países, ¿no? Y como dato un poco pintoresco, había un japonés, que era Jack Shirai, que estuvo combatiendo con la brigada Lincoln. Y luego hubo casos estremecedores, ¿no? Como de familias que prácticamente enteras se alistaron. Por ejemplo, Benjamin Abramson, que se alistó, fue asesinado por los franquistas en 1951, y junto a él se alistaron sus hijas Paulina y Adelina, o los hermanos Carbonell, eran Jorge, Pablo y Víctor, eran puertorriqueños. Pablo murió en Teruel, Jorge en la ofensiva del Ebro y Víctor fue herido gravemente 2 veces. Es decir, no solo venían a título individual matrimonios, hubo muchas parejas de matrimonios que vinieron. Hay que constar que en esto de la formación de las brigadas, que es a lo que iremos ahora, a partir de febrero del 37, que empezó a disminuir un poco el número de voluntarios, y además por las grandes pérdidas que habían sufrido, pues porcentualmente las brigadas internacionales fueron las que sufrieron más pérdidas de todas las brigadas del ejército republicano. También, por cierto, porque es que estuvieron en todas las principales batallas, en el Ebro, en Teruel, el Jarama, la defensa de Madrid, etcétera, ¿no? Se obligó, como decía, en el 37 a que en torno al 70% de los miembros de cada brigada internacional fueran españoles. Y de hecho así terminaron, es decir, las brigadas ya no eran simplemente como se habían conformado, eran sobre todo por cuestiones lingüísticas, sino que ya había también batallones dentro de esas brigadas que eran batallones españoles, ¿no? Se crearon 7 brigadas, la 11, 12, 13, 14 y 15, que fueron las primeras, y que además, en vez de ponerles el número numéricamente, se les ponían en cifras romanas, porque así se distinguía de lo que eran las brigadas netamente constituidas por el gobierno republicano. Luego ya posteriormente se crearon 2, estas sí con número, que fueron la 129 y la 150, pero estas muy al final. Cada una de estas brigadas contaba con 3 batallones, algunas con 4, y cada batallón contaba con 650 hombres. Vamos a dar un pequeño repaso sobre las brigadas, ¿no? Por ejemplo, la primera brigada, que se constituye, es la 11ª brigada, que también conocida como Brigada Talman, que tuvo como primer jefe a un general que fue muy conocido en la defensa de Madrid, que fue Manfred Stern, al que se le conocía por el seudónimo de Kleber. Este hombre era soviético, ¿no? Y sus batallones, pues estaba la Comuna de París, que era un batallón franco-belga, el Edgar André, que había eslavos y balcánicos, el Talman, que eran alemanes principalmente, el Dombrowski, que eran eslavos, el 12 de febrero, que eran austriacos. La decimosegunda brigada era la Garibaldi. Tuvo como primer jefe a Mate Salka, que actuaba bajo el seudónimo de Paul Lucas, que era húngaro. Y aquí estuvieron batallones como la Talman, la Comuna de París, el Garibaldi, que era de italianos, honestamente, y el André Martí, que era un batallón franco-belga. La 13ª brigada era la Dombrowski, que tuvo como primer jefe al alemán Wilhelm Zeiser, que utilizaba el seudónimo de Gómez. Y aquí el batallón estaba el Mickiewicz, que eran polacos, el Chapayev, que era multinacional, estaba el Henri Boulement, que era francés, el Palafos, que eran eslavos. La 14ª brigada también se la conocía como la Marsellesa. El primer jefe que tuvo fue otro general, que también se hizo muy conocido durante la Guerra Civil, que fue el general Warter. Su verdadero nombre, pero ahora la pronunciación porque es en polaco, es Karl Swerczewski. Dentro de esta estaban los batallones como el Rivargus, que era francés, el Ralphos, que era anglo-francés, había un batallón franco-belga,
estaba el Pierre Blanchard, que era un batallón belga, y estaba el Domingo Germinal, que era un batallón español. La 15ª Brigada, que se la conoce como Lincoln, aunque realmente la Brigada Lincoln no existió, porque lo que pasa es que viene el nombre de los primeros norteamericanos que vinieron a luchar a España, se autodenominaron a ellos mismos Batallón Abraham Lincoln. Luego hubo otro que se autodenominaron Batallón George Washington. Pero por sus actuaciones se hicieron muy conocidos, y por eso la 15ª Brigada se la suele conocer como la Brigada Lincoln, ¿no? Su primer jefe fue un yugoslavo, Vladimir Kopik. Este se tuvo algunos de los varios jefes que estuvo, un español que fue José Antonio Valledor, incluso el único jefe de brigada sudamericano, que era Jorge Gay da Cunha, que era un brasileño. Luego, como os he dicho antes, ya se formaron posteriormente la 129 Brigada y la 130 Brigada, esta ya a finales del verano del 37. Además de estas unidades de infantería, se crearon 23 baterías de artillería, un grupo de artillería antiaérea y en octubre una unidad antitanque que más tarde formaría parte del primer regimiento acorazado de tanques. Ahora voy a daros algunos detalles o algunas anécdotas, algunos datos curiosos sobre algunos de los brigadistas. Son muy poquitos y no son de los más famosos, porque he preferido coger a aquellos que fueron más anónimos, que no saborearon los laureles de la fama, ¿no? Antes tengo que aclarar que fueron 13.000 de estas personas de las que vamos a hablar ahora los que dejaron su vida defendiendo la libertad en España. Y un tópico también quiero decir sobre ellos, que se suele decir mucho, es que los brigadistas estaban más cualificados militarmente que los españoles, y esto no es cierto. La inmensa mayoría de los brigadistas no habían utilizado un arma en su vida, nunca. Sí, porque otra de las cosas que también los publicitarios franquistas vienen diciendo, no, claro, cuando se les dice que a vosotros ayudaron ejércitos profesionales. No, pero es que las brigadas internacionales también eran profesionales. No, las brigadas internacionales eran gente corriente. Sí es cierto, los mandos, algunos de ellos habían tenido experiencia y eran oficiales, habían sido oficiales durante la Primera Guerra Mundial, pero estamos hablando de algunos mandos, no todos, pero no digamos de la tropa de pie, ¿no? ¿Cómo sintió esta gente su estancia en España? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo sintieron al pueblo español? Es digno. Yo me he leído muchísimas, incontables memorias de brigadistas, y son todas, no podría decir que leyeres una, porque son todas tremendas, ¿no? Algunas acabas pues llorando como una magdalena, como si tratara de esto de un dramón, ¿no? De la Dama de las Camelias o algo parecido. Y que la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, una maravillosa asociación que hace una labor increíble, tiene, sometís en su página, que podéis descargar algunos libros digitales con memorias de estos brigadistas. Por ejemplo, un brigadista neozelandés, Don Spiller, este hombre fue 3 veces herido. Cuando se enteró de que se había muerto Franco, gritó: ha muerto, el maldito bastardo ha muerto. Esta noche lo voy a celebrar a lo grande. Por cierto, por lo visto se cogió, en fin, medianamente un ligero mareo etílico, ¿no? O el británico Clifford Worcester, que murió en Teruel el 15 de marzo del 38, que para entretener a la gente del pueblo donde en ese momento estaban ellos, porque querían implicarse mucho con la población civil, pues organizó una velada de boxeo en la que él mismo participó y no tuvo mucha suerte porque perdió su combate por KO. Otro británico, Albert McIntosh, escribió una carta en la que contaba que habían hecho una colecta entre los brigadistas para poder autoabastecerse ellos, equiparse ellos, y así no causar gasto al gobierno de la República. Es decir, mayor generosidad no se puede pedir, ¿no? Un norteamericano, Bill McCarthy, pidió que cuando muriera sus cenizas fueran enterradas en las ruinas de Belchite.
Y no quiero dejar de mencionar, pues este sí se hizo famoso, Oliver Ladd. Oliver Ladd fue el primer oficial negro de la historia. El primero. Como sabéis, en el ejército de Estados Unidos, aparte de que había segregación, no había oficiales. Había batallones que eran de negros, por esta segregación, todos los oficiales eran blancos. Y en la guerra de secesión, que también hubo un famoso batallón negro, los oficiales eran blancos. Y hubo otro oficial también de raza negra. En este caso fue el martiniqués Iván Dinar, que comandaba un batallón en la ofensiva del Ebro. Las actuaciones de las brigadas en el combate, como he dicho antes, participaron en las principales batallas, en todas, ¿no? En algunas con un coste de pérdidas increíble, ¿no? En la batalla del Jarama, por ejemplo, fue heroica la actuación del batallón británico, ¿no? A ellos se fueron a la que luego fue conocida como la colina del suicidio por la masacre que se hizo allí, ¿no? Ellos pararon ahí el avance de las tropas franquistas hasta que no pudieron más. De hecho, de los 400 hombres de infantería que combatieron ahí, solamente sobrevivieron 125. Peter Kerrigan, que era uno de los miembros de este batallón británico, escribió tras la batalla: podría dar docenas de ejemplos de actos de heroísmo individual, pero ¿de qué serviría? La lista de menciones que adjunto relata en escuetos térmicos oficiales los actos de gloria inmortal llevados a cabo en un escenario donde nuestros hombres más valientes morían despedazados. En esta misma batalla del Jarama, de los 263 hombres del batallón Lincoln que estaban en primera línea, murieron más de 100, es decir, prácticamente el 50%, ¿no? Bueno, este batallón tuvo otro gesto heroico cuando formaron un comando con 25 hombres de este batallón y consiguieron liberar a más de 300 prisioneros que estaban en Motril, en Granada. En cuanto a la defensa de Madrid, que aquí sí que ha habido y hay un poco de controversia sobre el papel o no, la importancia o no de las brigadas internacionales en la defensa de Madrid. Lo primero tenemos que decir que solamente el 5% de los combatientes que lucharon en lo que se denomina la batalla de Madrid eran brigadistas. Sí es cierto que tanto los brigadistas como las unidades que formaban el 5º regimiento eran los que más confianza tenía depositada el gobierno republicano, sobre todo porque eran gente muy disciplinada, no con otros grupos de milicianos que en fin hacían un poco la guerra por su cuenta. En este caso no, es decir, ya funcionaban como un ejército organizado, serio, podríamos decir, entre comillas, ¿no? De ahí que les tuvieran tanta estima, ¿no? Y en cuanto a cuándo llegaron a Madrid, mira, un periodista que estaba de corresponsal aquí en España, Geoffrey Cox, dice que entraron a Madrid el 8 de noviembre. Gabriel Cardona es posiblemente ya tristemente fallecido, el mejor historiador militar. Él era militar, era de la UMD, la gente que echaron del ejército por ser contrarios a Franco. Retrasa la llegada al día 10. Luigi Longo, que era conocido entonces como Luigi Gallo, era su apodo, mantenía que la fecha de entrada, en este caso coincide con Cos, fue el 8 de noviembre. Y lo relata así: el 8 de noviembre arriba a Vallecas. El 9 de noviembre los batallones Comuna de París y Dombrowski ocupan y detienen a los fascistas en el camino que lleva a la ciudad universitaria. Y esto es cierto, esa fecha sí que coincide, que el día 9, el día 10, las brigadas internacionales estaban en la ciudad universitaria. Se podría decir que la actuación de las brigadas internacionales fue muy importante, sobre todo a nivel de el auge moral, la moral que dieron tanto a los combatientes como a la población civil cuando vieron llegar y desfilar por el Paseo de la Castellana a esta gente, ¿no?, uniformados y en orden marcial, les dio subió muchísimo la moral y la lucha combativa, ¿no? Luigi Longo escribe a este respecto: si la leyenda de que los internacionales no es verdad, no se puede negar que han contribuido en gran parte, no solamente por su magnífico arrojo en las batallas, sino también por el ejemplo de orden,
organización y disciplina militar y política de los nuevos soldados. Es decir, él sí admite que no fueron decisivos en la defensa de Madrid. Otra detalle muy importante, de esto se ha hablado quizá menos, de las brigadas internacionales, fue el importantísimo aporte que hicieron en sanidad. A principios del 38, las brigadas internacionales contaban con 240 médicos, 800 técnicos de enfermería y unos 1.500 entre auxiliares y ayudantes, todos voluntarios y todos extranjeros, ¿no? Destacaron, por ejemplo, el británico Leon Crom, del que Paul Preston decía que a pesar de las espantosas condiciones se ha considerado que los hombres bajo el cuidado de Crom tuvieron mejor tratamiento que si hubieran estado en los mejores hospitales universitarios de su época. Importante fue la actuación, por ejemplo, de los sanitarios checos que crearon el hospital Jan Amos Komenio. Este hospital lo ubicaron en un convento de Guadalajara y luego en agosto del 37 lo trasladaron al balneario de Benicassi y finalmente a Mataró y a Vich. En el hospital trabajaban unos 26 médicos, más otro tanto de enfermeras, y lo dirigía un doctor checo, y las enfermeras las dirigía Milena Hesenka, que era amiga íntima de Kafka. Muy importante fue el contingente sanitario norteamericano, el mayor existente en las brigadas internacionales, ¿no?, que contaba con 124 voluntarios. La primera unidad partió de Estados Unidos el 16 de enero del 37 bajo la dirección del doctor Edward Barsky y la enfermera Federica Martin. Y la segunda unidad viajó la enfermera Salaria Kea, era una enfermera negra y que además tenía serias dificultades, ella lo dijo, ¿no?, que tenía serias dificultades, que había ido a pedir incluso trabajo en algunos hospitales allí y que por el hecho de ser negra no la admitían, ¿no? Pues aquí, evidentemente, si algo teníamos, los países algo tenían las brigadas internacionales, es que el racismo, tanto por raza como por creencia religiosa o de otro tipo, no existía, ¿no? Los norteamericanos crearon dos hospitales. El primero lo instalaron en el Romeral y sobre todo fue para atender a los heridos que se habían producido en la batalla del Jarama. Posteriormente crearon el Hospital Americano, que estaba en Salices, en Cuenca, donde ya, digamos, ya no era como un hospital tan de campaña como el Romeral, sino como un hospital ya establecido perenne, ¿no? Otros hospitales internacionales fue el Hospital Internacional de Murcia, que lo dirigía un cirujano checo, Bedřich Kič, y la doctora Franziska Braumer, o un centro de recuperación que se instaló en Benicassi y que era el más importante y el mejor dotado de toda la zona republicana, ¿no? Y hay un hecho anecdótico, porque generalmente se conocen las mujeres, casi todas las mujeres que vinieron a las brigadas internacionales, prácticamente todas hacían servicios sanitarios. Hubo alguna que participó en milicias, sobre todo conozco el caso de la rusa, que no me acuerdo el nombre, que era traductora, y sí, participó, y tanto en grupos de guerrilla, en un grupo de comandos que había, que se dedicaba a infiltrarse en las líneas enemigas y atacar objetivos tras la retaguardia. De que entre todas las conductoras de ambulancia había una mujer, pero que además una mujer se llamaba Evelyn Hastings, que dijo que ella era camionera en Estados Unidos, y dijo que se apuntaba expresamente para conducir ambulancias. Otra cosa importante que crearon las brigadas internacionales fue la prensa, ¿no? Porque esta prensa creada por ellos, sabéis que casi todas las milicias que combatían en los frentes de la guerra tenían sus propios boletines, sus tabloides, etcétera, ¿no? Estos lo organizaron bastante bien. Mirta Núñez de Abayar, que es la gran especialista que ha estudiado muchísimo este tema, ha clasificado que en el verano del 37 había 71 publicaciones de las brigadas internacionales, con una tirada de 100.000 ejemplares. Cierto es que no todas tenían la misma periodicidad y continuación, ¿no? Unas dejaban de publicarse, salían otras nuevas, etc. Cada brigada tenía su propio periódico, uno o varios, ¿no? Aparte de que había una publicación general, que digamos que era la voz oficial de las brigadas internacionales, que era el Voluntariado de la Libertad, que se publicaba en francés, italiano, inglés, polaco y checo serbo-croata.
También hay que hacer constar algo que era muy para estas publicaciones, intentaban soslayar cualquier adscripción exclusiva a una ideología, porque eran conscientes de que no todos eran comunistas, toda la gente que pertenecía a las brigadas internacionales eran comunistas. Estos periódicos de las brigadas, la gran mayoría se imprimían en una imprenta, aquí en Madrid se llama Imprenta Diana, que estaba controlada por OGT, es decir, no por comunistas, ¿no? Y en menor medida también se imprimieron ejemplares en algunas cabeceras en Albacete y Barcelona. Estos periódicos daban todo, noticias de guerra, opiniones de algún brigadista, relatos personales, pero también se ocupaban mucho de la actualidad política, tanto en España como fuera de España, y fueron especialmente críticos con algunos temas, ¿no? Sobre todo con el Tratado de No Intervención. Por ejemplo, el Old Fight, que era uno de los organismos del batallón británico, en el número del 6 de marzo del 37, escribe: el 2 de marzo Eden era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno británico. Eden tuvo la obscenidad de hablar de la imparcialidad del gobierno británico. Ello a pesar del hecho bien conocido de que fue Inglaterra la que forzó a Francia a montar el acuerdo de no intervención, sacando una vieja prohibición para vetar a los voluntarios, alentando un plan de control para el bloqueo de la frontera española, cada paso ayudado a los fascistas. Otro tema recurrente era la crítica a la Internacional Socialista, por esto que hemos hablado antes, de que al final, como han hecho desgraciadamente muchos los socialdemócratas, los socialistas como queréis llamar, a lo largo de la historia, ¿no? Pero también es decir, bueno, nosotros que vamos por la paz, no queremos guerra, ¿no? Por ejemplo, el periódico Ataquemos, el 7 de noviembre del 37, dice: cada dilación en la realización práctica de la unidad coayuda a que se lleven a cabo los planes chauvinistas e imperialistas del fascismo. A pesar de ellos, continúa la resistencia de algunos jefes de la Segunda Internacional Socialista, de la FSI, en contra de la unidad de los trabajadores. Y para ya casi terminar, mi garganta y vuestra paciencia tienen un límite, quiero ceder de alguna manera la palabra a brigadistas. Yo voy a leer algunos testimonios de las cosas que ellos escribieron, de cartas que dejaron, algún poema. Por ejemplo, Willy Bredel, un escritor alemán, estuvo internado, luego cuando volvió a su país lo internaba en Auschwitz, decía: para nosotros los antifascistas alemanes supuso la continuación de la guerra, en la cual luchamos durante 4 años. Es igual si sucediera en el río Spree, en el Ebro, en el Manzanares o en el Ruhr. Eran solo diferentes frentes de una misma guerra, porque esto es lo que comentaba antes, tenían claro que la lucha en España no era una guerra civil, era una guerra contra el fascismo, y que España era el único país de Europa que les había dado la posibilidad de luchar frente a frente, cara a cara y armados contra el fascismo. Un brigadista británico, Sam Will, explicó por qué vino, en una carta también a sus familiares, por qué vino a España a combatir. Bueno, para mí estaba claro, aquí estaba el fascismo extendiéndose por todo el mundo, la invasión de Abisinia, el crecimiento del fascismo y la persecución de los judíos en Alemania, y la aparición de los camisas negras del sindicato británico de Sir Oswald Mosley, con su antisemitismo y sobre todo con su política anti-irlandesa. Sentí que alguien debía hacer algo para intentar pararlo. El doctor canadiense Norman Beaune, no se ha hablado de él, este hombre fue importantísimo porque creó unas brigadas, el hospital de transfusiones, fue el primero, que había un doctor español catalán, que también en el frente de Aragón también hizo algo similar, que mantuvo un sistema para mantener la sangre, meter las bolsas y hacer las transfusiones, es decir, como lo conocemos ahora actualmente, no se hacía entonces. Y este doctor canadiense, que además tuvo una actuación memorable en la famosa Espantar de los huidos de Málaga a Almería, escribió unos versos sobre su experiencia en la guerra civil. Decía: y esa misma pálida luna esta noche, que rila tan calladamente clara y alta, el espejo de nuestra pálida y preocupada morada, elevada al frío cielo canadiense, abajo las maltrechas cimas de las cordilleras españolas, la pasada noche se elevó despacio y salvaje y roja, reflejando desde su escudo iluminado la sangre que se aplicaba a las caras de los muertos. A ese disco pálido levantamos nuestros puños, cuando ya aquellos muertos sin nombre renovamos nuestros votos. Camaradas que luchasteis por la libertad y el mundo futuro, que moristeis por nosotros, os recordaremos.
El neozelandés William MacDonald le asombraba mucho el pueblo madrileño, podríamos extender al pueblo español en general, porque escribía extrañándole muchísimo y decía: aquí sucede algo inaudito. Después de varias semanas de bombardeos incesantes, la gente de Madrid todavía continúa circulando por las calles principales de la ciudad y prosiguiendo su vida como si tal cosa. No conocía a los madrileños y no conocía a los españoles en general. Un inglés, Thomas Murray, alababa al pueblo español diciendo: las brigadas internacionales han jugado un papel vital repeliendo los ataques fascistas, pero no debe nunca oscurecer el hecho fundamental de que el pueblo de España, en primera instancia, es el que entró de lleno en la lucha por preservar los logros sociales y políticos, así como las libertades resultantes de la revolución política de hace 7 años. Un brigadista norteamericano, Edwin Roosevelt, explicó en muy pocas palabras, pero yo creo que no se ha explicado nunca mejor lo que es la guerra. Él decía: la guerra es que tu camarada caiga muerto a tu lado cuando el cigarro de compartir está todavía encendido en sus labios. El general Walter, contestando un discurso de Dolores Ibarruri en el que daba las gracias a los brigadistas por haber venido a España a luchar por la República, dijo: no son los españoles los que nos tienen que estar agradecidos, sino nosotros a ellos por brindarnos esta oportunidad de luchar aquí, en tierras españolas, contra los fascistas, de poder luchar también por Polonia. Y llegó el fin de las brigadas internacionales. El gobierno de Juan Negrín decidió retirar unilateralmente las fuerzas extranjeras y así lo comunicó a la Sociedad de Naciones, es que eso es lo anterior a la ONU, el día 18 de septiembre del 38. Álvarez de Bayo en sus memorias dice que tuvo una conversación con él. Álvarez de Bayo no era partidario de que se hiciera esta retirada porque sabía que no se iba a producir del otro lado. Negrín lo hizo principalmente porque creía que Franco también lo haría. Ni alemanes, ni italianos, ni magrebíes se fueron de España, y que eso ayudaría a llegar a un posible acuerdo de paz. Juan Negrín, posteriormente, después de pasar unos años, se arrepintió de haber tomado la decisión de manera unilateral disolver las brigadas internacionales. Y si dura había sido la llegada a España de estos voluntarios, en algunos casos fue mucho más difícil el retorno a su país. Por ejemplo, algunos italianos, cuando pasaron la frontera de Francia, fueron detenidos por las autoridades francesas y enviados a un campo de concentración de estos que habilitaron para los refugiados, que estaba considerado como uno de los más duros, si no el más duro. Estaba en Bernet d'Arièx. Por ejemplo, allí también estuvieron Masao, Luigi Longo y José Peirás, que era un líder de la CDT. Otros muchos no podían salir de España por las dificultades que ponía el gobierno francés para su entrada, ¿no? De hecho, se estima que una vez que hubieran marchado las brigadas internacionales, todavía quedaban en torno a 10.000 que siguieron en España, y muchos de ellos estaban heridos, no estaban en condiciones de viajar, habían quedado mutilados, pero otros, todavía los que estaban, digamos, en condiciones de combatir, volvieron a alistarse en milicias ya españolas y siguieron combatiendo hasta el final de la guerra, ¿no? Y el retorno a los que pudieron llegar a sus países no fue fácil. Por ejemplo, en Suiza se les juzgó por haber incumplido esta ley que os he comentado al principio, que prohibía enrolarse a los súbditos, a los ciudadanos suizos, en aquellos extranjeros. En Polonia les fue retirada la nacionalidad, convirtiéndose en apátridas. Y estamos en Polonia, en el centro de Europa, que era el núcleo del nazifascismo en Europa, a donde se les condenaban prácticamente a la muerte, ¿no? Holanda, que vemos ahora democrática Holanda, entonces bastante pro-nazi también, le despojó de sus derechos civiles, pero aquí es que fue muy grave, porque no lo recuperaron hasta pasados 70 años. Es decir, los brigadistas holandeses que estuvieron en España estuvieron 70 años sin derechos civiles en Holanda, que se dice pronto, ¿no? En Bélgica hubo varias detenciones. En Francia fueron más suaves, ¿no? Por un lado tomaron algunas medidas de, bueno, vamos a detener a algunos en la frontera, por ejemplo, un grupo de estadounidenses lo detuvieron en la frontera, algunos patrones de barcos de pesca que habían trasladado a voluntarios,
Pero, y quitando esto, la dificultad es que ponía para atravesar fronteras, porque también se la pusieron en muchos casos a los refugiados españoles, digamos, fue de los más suaves, ¿no? En Estados Unidos, en un principio, bueno, muchos no volvieron a tener trabajo, y cuando llegó este famoso macartismo, ¿sabéis? En plena Guerra Fría, muchos fueron detenidos. Que había pasado ya tiempo desde el final de la Guerra Civil. Pues muchos fueron detenidos, incluso encarcelados. Conclusiones, para terminar. Generalmente estas conferencias, o se escriben artículos, se suele acabar con algunas conclusiones generales, y yo no las voy a hacer. Mis conclusiones van a ser algunas de las palabras que Dolores Ibárruri dijo en la despedida de las Brigadas Internacionales. Con tales como atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayonetas, vigiladas por perros rabiosos deseosos de clavar en ellos sus dientes, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazadas por el fascismo alemán e italiano. Lo abordaron todo, cariños, patria, lo abandonaron todo, cariños, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos, y vinieron a nosotros a decirnos: aquí estamos. Nuestra causa, la causa de España, es nuestra misma causa. Es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. Hoy se van, muchos, millares. Se quedan teniendo como sudario la tierra de España, el recuerdo saturado de honda emoción de todos los españoles. Sois la historia, sois la leyenda. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y la universalidad de la democracia, frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones industriales, que quieren salvar de todo el riesgo. No os olvidaremos, cuando el olivo de la paz florezca entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que tenéis que vivir privados de amistad, y todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡viva los héroes de las Brigadas Internacionales! Gracias.